Hola muñequitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yadra y el día de hoy vamos a hacer un unboxing de unos artículos que me pedí, que son estos que están por acá. Por si te voy a dejar en la caja de información el enlace de los productos que me compré por si los necesitas también, ahí los cheques, ¿vale? Bueno, a mí muñequitos no me gustan los cables, entonces este teclado que me compré es inalámbrico junto con los accesorios que igual que son inalámbricos, bueno, todo, ¿no? A mí muñequitos me gusta todo inalámbrico, todo inalámbrico, este también es inalámbrico y así. Y como tengo varias cositas, ok, aquí, entonces yo necesitaba que fuera lo más compacto que se pudiese. Vamos a ver. Este es el soporte que me compré. Mini. Ya ni me acuerdo de qué color lo pedí. Pensé que lo había pedido como un poco más clarito. Ah, no, es que el que tenía era así como más vivito. Como plateadito. Pero parece ser que es un poco más oscurito. Ok. Bueno, aquí está el teclado. Ay, es casi igualito al que te... No, sí, sí es clarito. Miren, yo dije que pensé que era más oscuro, pero sí me gusta como clarito. Y viene también con su mouse. En la caja de información te dejaré el... Ay, me gusta que no tiene como este logotipo, que está como un poco más serio. Me gusta, me gusta. Y bueno, ahí está. Está el cable de carga. Y las instrucciones en chino. Ok, están en chino, están en inglés. Y bueno, primero que nada, pues habrá que cargar. Se conecta a la 2.4G. Y bueno, ¿cómo funciona? Ah, es este. ¿Cómo funciona? Aquí adentro tiene que tener un... ¿Cómo decir? Ah, miren, aquí está. Este USB, primero lo vamos a cargar. Bueno, vamos a quitarle este. Ok, lo cargamos de aquí. Y entonces ya que se haya cargado, lo vamos a cargar. Y cuando ya esté cargado, pues prendemos nuestra PC, nuestra lap y lo ponemos así con USB y automáticamente va a conectar. ¿Ok? Lo que no sé es si con este conectan los dos o si este tiene su aparte. Yo no veo nada. Aquí se prende, se apaga, pero yo no veo otro de estos. Entonces puede ser que con este se conecten los dos dispositivos. Pues vamos a probar. Primero vamos a cargar. Y antes de proceder a cargar y todo eso, quiero abrir este también. Vamos a este soportito. Está, sí, está muy barato, la verdad. Ok, se abre, se cierra.
Ay, está así también como... Ok. Se abre por acá. Sí, ay, es fácil de usar. Y esto, pues ahora sí como que va a depender de qué tamaño. Si lo quieres como más inclinado así o más así. Yo lo voy a querer así. A ver, vamos a ponerlo así. Y vamos a poner esto aquí. Ay, sí, porque así me ahorra espacio, ¿qué creen? Miren. Ay, tonta. Sí, me gusta. Aquí lo puedo poner un cartoncito o una tablita o algo. A ver con qué me... Y aquí puedo poner mi teléfono o más cositas. Yo, diciéndolo. Para maximizar el espacio. Sí, yo creo que es lo que voy a hacer. Voy a poner algo más aquí. Y aquí se puede poner mi teléfono para verlo. O mis tarjetitas de tarot para que sea más fácil agarrarlas. Pero bueno, voy a cargarlo, voy a probarlo y les voy a decir mi humilde opinión sobre el producto, muñequitos. Pues bien, muñequitos, ya tengo 3 meses usándolos y mis conclusiones son las siguientes. Efectivamente, el USB, tú conectas el USB y automáticamente conectan ambos dispositivos, tanto el teclado como el mouse. Referente a la duración, mira, yo cargué tanto el mouse como el teclado y llevo 3 meses usándolo y es la hora que el teclado no se me ha descargado la batería. Pues entonces yo considero que el teclado la verdad salió muy bueno. Cosa diferente al mouse porque ese como que ya no empezó a cargar bien. Entonces ya tuve que desechar el mouse. El mouse me duró 2 meses, pero el teclado me duró muy bien. Entonces ahorita pues estoy trabajando con el mouse viejito que ya tenía y el otro pues no, ya no me funcionó muy bien. Considero que para el precio estuvo bien los dos productos por ese, pero pues en una próxima compra yo creo que voy a comprar el mouse aparte y el teclado aparte, para que cada quien tenga su entrada independiente. Fuera de que el mouse no me funcionó tan bien, pues sí me gustó lo demás, me gustó el teclado y me gustó el soporte. El soporte para el precio considero que está bien. Pues hasta aquí el video del día de hoy, muñequitos, esperando como siempre te haya sido de utilidad. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.